El repelente niño Diógenes. Derecho de autor 2025, José Miguel Millán Durán. Todos los derechos reservados. Primera edición 2025. Sello editorial, Imperialia Ediciones. España. Etiqueta de transparencia y atribución tecnológica. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Esta obra ha sido generada con la asistencia de sistemas de inteligencia artificial. El contenido fue producido, editado, estructurado y revisado mediante procesos computacionales automatizados, bajo la supervisión y dirección de un responsable humano. La inteligencia artificial utilizada no posee derechos de autor ni personalidad jurídica. Todos los derechos patrimoniales de esta obra corresponden exclusivamente a la persona o entidad que figura como titular de los derechos en esta publicación. La presente declaración se incorpora con fines de transparencia editorial, responsabilidad autoral y cumplimiento de buenas prácticas en el uso de tecnologías generativas. El repelente niño Diógenes. La moneda que nadie quiso recoger. Me acuerdo de la moneda porque no era mía, y sin embargo, desde aquel día empezó a pertenecerme. En Sinope, las cosas caían de las manos de los hombres importantes como si tuvieran asco de ser tocadas por ellos. El pan lo tocaban. Las copas las tocaban. La cara de sus esposas a veces también, pero con la misma seriedad con la que se tocan las puertas para comprobar si están cerradas. Pero el dinero era distinto. El dinero se dejaba caer con intención, como quien suelta una palabra para que otro la recoja y quede en deuda. Aquel hombre vino a casa de mi padre, a la hora en que los adultos empiezan a oler a su propio orgullo. Se sentó sin preguntar dónde, como si el banco fuera suyo. Se rió 2 veces, una para saludar y otra para que mi padre recordara que él tenía algo que ofrecer. Yo estaba en el atrio, donde se suponía que debía estar callado y aprender a ser invisible. La moneda rodó por el suelo y dibujó un círculo pequeño, como un animal buscando salida. Sonó con un timbre limpio. La moneda honesta suena así, como si no debiera disculparse por existir. «Se te ha caído», dije. No levantó la cabeza. No porque no me oyera, sino porque los hombres así oyen lo que quieren y lo que no quieren lo tratan como moscas. «Quédate con ella, cachorro», contestó, y ahí sí me miró, lo justo para medirme como quien mide un saco de grano. Yo recogí la moneda. Estaba tibia. La calentura ajena siempre me ha dado desconfianza. No puedo, dije. Eso llamó la atención. En las casas, en los templos y en los mercados, la palabra no es una piedra. Todo el mundo la mira y nadie sabe quién debe apartarla. Mi padre dejó de rascar con el estilete. Se quedó quieto, sin girar la cabeza del todo, como hacen los animales cuando sienten algo detrás. «¿Qué dices?», preguntó el visitante divertido. Yo abrí la mano y la moneda brilló como un ojo. «No es tuya. A veces una frase es una cuerda, o la cortas o te cuelgan». El hombre sonrió como si yo hubiera contado un chiste maleducado. «¿Y de quién es entonces?». Miré a mi padre. No porque necesitara su permiso, sino porque me gustaba observar cómo respiran los adultos cuando están a punto de mentir. «Si fuera tuya te agacharías», dije. «No te agachas porque te daría vergüenza». El visitante soltó una risa seca. La risa seca no es risa, es un aviso. «Las monedas no dan vergüenza, muchacho». «Depende», respondí. «Las monedas honestas se reclaman doblando la espalda. Las otras se dejan caer para que otro se doble por ti». Mi padre por fin me miró. No con rabia. Con algo peor, con cálculo. El cálculo es el comienzo de toda desgracia. Cuando alguien calcula si te quiere, ya estás perdido. «Diógenes», dijo mi madre desde dentro sin aparecer. Las madres de Sinope podían regañar desde cualquier habitación. Era su modo de recordarnos que el orden tiene oídos. «No molestes». Molestar era mi talento. Lo ejercía sin esfuerzo. Lo preocupante era que también parecía mi vocación.
El visitante se inclinó un poco hacia mi padre. Tiene lengua de filósofo, dijo. Mi padre, que hacía mucho tiempo que había aprendido a sonreír sin sentirse bien, asintió. Tiene lengua de niño, corrigió. Y los niños hablan demasiado porque no saben lo que cuesta hablar. Yo volví a mirar la moneda. Aquel círculo de metal era una pequeña ciudad. Brillaba por fuera y por dentro nadie sabía qué valía en realidad. La lengua de filósofo viene después, dije, cuando uno aprende a llamar virtud a lo que le tocó. Hubo un silencio. En ese silencio vi el rostro de mi padre endurecerse, como cuando el mar se queda quieto antes de la tormenta. Cerró las tablillas con cuidado. Demasiado cuidado. El cuidado excesivo es una forma de violencia. Vete al patio, ordenó. Yo fui claro. No soy héroe. Los héroes son inventos de gente que necesita creer que no está obedeciendo. En el patio estaba el perro flaco que a veces se colaba por la puerta trasera. No era nuestro. Era de todos y de nadie, que es la única propiedad digna. Tenía una cicatriz en el lomo y hambre en los ojos, pero caminaba con una dignidad que yo no vi nunca en los hombres que se limpiaban las manos antes de tocar el pan. Me agaché a rascarle detrás de la oreja. El perro me olió como si yo fuera una noticia. Tú no finges, le dije. Por eso te odian. El perro bostezó. Estiró las patas. Me ignoró con una sabiduría que todavía no comprendo del todo. Detrás de mí la puerta del atrio se abrió. El sonido no fue fuerte, pero yo lo oí igual, como se oye el cuchillo salir de la vaina aunque nadie lo vea. Mi padre salió solo. Sin el visitante. Eso era raro. Se acercó despacio. Cuando mi padre camina despacio es porque la prisa se la guarda para las monedas. ¿Qué has querido decir?, preguntó. No me lo dijo como pregunta. Me lo dijo como se pregunta a un testigo si está dispuesto a inventar otra versión. Lo que he dicho, respondí. Mi padre miró al perro. Luego miró mis manos. Hay cosas que no se dicen, sentenció. Hay cosas que no se hacen, contesté sin pensar. Ahí sí. Ahí vi el golpe venir. No con la mano, sino con la mirada. Mi padre no necesitaba pegar para hacer daño. Le bastaba con recordarme que el mundo es un lugar donde los adultos deciden qué es verdad. Se quedó callado un instante. Y entonces hizo algo que todavía hoy me parece más grave que una bofetada. Sonrió. Eres listo, dijo. Pero ser listo sin ser útil es la manera más rápida de acabar solo. Se agachó y recogió la moneda que yo había dejado en la mesa del patio, porque yo, por algún motivo, la había traído conmigo. La hizo girar sobre los nudillos con una facilidad que me dio escalofríos. ¿Ves?, dijo. Esto no es vergüenza ni honor. Es herramienta. ¿Para qué? Para vivir, respondió. Yo miré al perro. Miré su costilla marcada. Su libertad miserable. Él vive sin moneda, dije. Mi padre se irguió. Él no vive. Sobrevive. La palabra me golpeó, aunque mi padre no alzó la voz. Sobrevive. Eso era lo que los adultos llamaban vida, cuando la vida les exigía renunciar a la dignidad y para que no doliera, cambiaban el nombre. Entonces prefiero sobrevivir, dije y sentí dentro de la boca el sabor del desafío, que es un sabor dulce al principio y amargo después. Mi padre me miró como si yo fuera un problema recién nacido. Ten cuidado, Diógenes, dijo. La ciudad es generosa con los perros, mientras los perros no muerdan. Se volvió hacia la casa y, antes de entrar, añadió sin mirarme. Mañana vienes conmigo. Verás cómo funciona Sinope. Quizá así aprendas a callarte. No supe si aquello era amenaza o promesa. En mi casa a veces eran lo mismo. El perro se levantó y se fue hacia la puerta trasera. Me quedé mirándolo marchar, y pensé una idea que me dio vergüenza por lo simple. Si el mundo tiene reglas, yo quiero ver quién las escribió y con qué tinta. Y si la tinta era sucia, pensaba meter el dedo.
Aprender a callarse. Mi padre me despertó antes de que el sol aprendiera su oficio. No me llamó por mi nombre. Mi nombre en su boca era un gasto. Me tocó el hombro con 2 dedos, como si yo fuera una vasija que podía romperse, y al mismo tiempo una herramienta que no debía estropearse. ¡Arriba! Yo abrí los ojos y lo vi de pie, ya vestido, ya preparado para ser adulto. Los adultos siempre parecen listos para marcharse, como si su vida fuera una sala de espera. ¿A dónde vamos?, pregunté. Mi padre tardó un instante en contestar, no por duda sino por economía. A que veas. Esa era su forma de educar, no con ideas sino con escenas. Me pareció justo. Las ideas suelen ser coartadas, las escenas son evidencias. Salimos. El aire olía a sal y a humo. Sinope cuando despierta no huele a hogar, huele a negocio. El mercado estaba medio vivo. Los puestos se levantaban como pequeños altares a los que la gente rezaba con monedas. Había pescado recién abierto en canal, frutas heridas por el transporte, panes que todavía parecían felices. Los hombres gritaban precios como si recitaran poemas épicos. Las mujeres regateaban como si su honor dependiera de 2 aceitunas. Y los niños miraban. Yo miraba más. No te separes, dijo mi padre. Eso también era economía. No era, no te pase nada. Era, no me causes un problema. Caminamos entre puestos y voces hasta una esquina donde el ruido cambiaba. Era un ruido distinto, menos vivo. Allí no se vendía comida. Se vendía tranquilidad. Una pequeña oficina, con tablillas, sellos, una balanza más limpia que la conciencia de un sacerdote. Un hombre con túnica correcta y manos cuidadas salió a recibir a mi padre. Se inclinó lo justo. ¿Jaisesias? Mi padre asintió sin devolver el gesto. Su orgullo tenía el tamaño exacto para no parecer vanidad. Donen 5 minutos, dijo el hombre y enseguida corrigió. Te ruego 5 minutos. Yo me quedé cerca de la puerta, obedeciendo sin mérito, y me fijé en algo que no sabía nombrar. El modo en que los ojos del hombre iban de la cara de mi padre a sus manos. Como si las manos hablaran un idioma. Entraron al interior. Yo oía fragmentos. No conviene que se sepa, el sello no puede aparece, hay que moverlo antes del recuento. Palabras como conviene y aparece y recuento, flotaban como moscas. Mi padre respondía poco, y cuando respondía lo hacía con ese tono que no es voz, es llave. Mientras yo escuchaba, alguien se sentó a mi lado, en el bordillo de piedra, como si el mundo no pudiera impedirle ocupar ese espacio. Era un mendigo. Lo supe no por la ropa sino por la ausencia de explicación. Nadie se explica cuando no le deben nada. Tenía barba desordenada y ojos limpios. Su mano extendida era casi ceremonial. ¿Tu padre es el que hace que las monedas sean respetables?, preguntó. Yo lo miré. Me gustó su atrevimiento, así que no lo castigué con silencio. Mi padre hace que los hombres parezcan respetables, contesté. Las monedas ya se respetan solas. El mendigo sonrió. Eso ha sonado a Atenas. Nunca he estado en Atenas. No hace falta, dijo. Atenas está en la boca de los niños que no se resignan. Me molestó que me describiera. No porque fuera mentira, sino porque era una verdad demasiado rápida. Cuando alguien te entiende muy pronto, o es sabio o es peligroso. ¿Qué vendes?, pregunté. Nada, respondió. Solo observo. Eso también es una forma de vender. Se vende al que no quiere que lo vean. El mendigo soltó una risa suave, la risa de quien no teme perder reputación porque no tiene. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Aprendo a callarme, dije. Ah, dijo él como si hubiera escuchado el título de una tragedia. Eso es lo que siempre se enseña primero. Se quedó mirando el interior de la oficina, como si pudiera atravesar paredes con los ojos. ¿Sabes por qué los ricos temen a los mendigos?, preguntó. Yo pensé en mi madre.
en la forma en que apartaba la mirada cuando alguien pedía pan. Porque recordáis que existe el hambre. No, corrigió el mendigo. Temen que un mendigo diga la verdad con la misma naturalidad con la que ellos dicen buenos días. Le di la razón sin dársela. ¿Y cuál es la verdad? Que la mayoría de la gente no cree en los dioses, dijo sin ceremonia. Cree en la vergüenza. Lo dijo como quien enumera ingredientes. Esa frase se me quedó debajo de la lengua, como una espina que, si tragaba, me lastimaba, y si escupía, me delataba. En ese momento salió un niño de un puesto cercano, no mayor que yo, bien vestido, con el pelo peinado como si fuera una estatua. Traía un pan bajo el brazo. Me miró. Miró al mendigo. Frunció la nariz con una seriedad que era imitación de adulto. No hables con ese, me dijo señalando al mendigo. Mi padre dice que son ladrones. Yo miré al mendigo. Luego al pan. Tu padre dice muchas cosas, respondí. ¿También dice la verdad? El niño se puso rojo. La verdad era una palabra que los niños de casa buena aprendían a odiar pronto, como se odia un ejercicio difícil. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Eutidemo, dijo con orgullo de nombre. Nombre bonito, dije. Suena a alguien que siempre tendrá un lugar donde sentarse. Eutidemo apretó el pan como si fuera un arma. Mi padre dice que tu padre es importante. Yo miré la puerta de la oficina y, por un segundo, imaginé a mi padre como una estatua más grande. Una estatua que, sin embargo, necesitaba que nadie le tocara los pies. Mi padre es útil, dije. Eso es distinto. El mendigo asintió, satisfecho como quien presencia una pequeña victoria. Eutidemo dio un paso hacia mí. Olía a aceite perfumado, a casa. Mi padre dice que dudó que tú eres raro. Eso es casi un elogio, contesté. Dice que hablas como un viejo. Los viejos hablan como si tuvieran algo que perder, dije. Yo hablo como si ya lo hubiera perdido. Eutidemo me miró desconcertado. Hizo algo que me sorprendió. Extendió el pan hacia el mendigo con una rapidez torpe, como si su brazo quisiera ser bueno pero su cabeza no le diera permiso. El mendigo no lo tomó. Solo lo olió. No necesito tu pan, dijo. Necesito que tu padre te vea dándolo. Eutidemo se quedó quieto. ¿Por qué? Porque si no te ve no cuenta, respondió el mendigo. Y si no cuenta, no te sirve. Eutidemo bajó la mano, temblando un poco. Me dio lástima y al mismo tiempo me dio asco. Esa mezcla es peligrosa, convierte la compasión en juicio. Dáselo, le dije. ¿Para qué? Preguntó Eutidemo. Para ti, respondí. Para ver si puedes hacerlo sin que te paguen con aplauso. Eutidemo volvió a extender el pan. Esta vez no miró a ninguna parte. No buscó testigos. Solo lo dejó en el borde de piedra, cerca del mendigo, y se apartó como si el gesto pudiera quemarle. El mendigo no lo tocó todavía. Esperó un instante, como si estuviera midiendo el mundo. Eso, dijo por fin, ha sido lo más cercano a una virtud que he visto esta semana. Eutidemo se marchó deprisa sin mirarnos, con el orgullo herido. Los niños buenos no soportan ser mejores de lo que se les permite. Yo me quedé con una pregunta que no quería formular. ¿Entonces sí necesitabas el pan? Dije. Lo necesito, admitió el mendigo. Pero no lo quería a ese precio. Yo miré el pan. Era sencillo. La sencillez tiene una honestidad que molesta a la gente complicada. ¿Qué precio era? Pregunté. El mendigo me miró. Ser parte de su teatro. Antes de que pudiera contestar, la puerta de la oficina se abrió de golpe y mi padre salió. Llevaba el rostro calmado, la calma que se compra. Detrás venía el hombre de las manos cuidadas, sudando. Mi padre me agarró del brazo con firmeza. ¡Vámonos! No miró al mendigo. No porque no lo viera, sino porque verlo sería reconocerlo. Yo, sin embargo, miré al mendigo. Él se inclinó apenas,
como un maestro que despide a un alumno. Recuerda lo de la vergüenza, murmuró. La vergüenza es el dios de los cobardes. Mi padre tiró de mí hacia el mercado. Yo no resistí. Resistirse, a veces es una manera de darle importancia al tirón. Caminamos un rato en silencio. Pasamos junto a puestos donde se vendían vasijas y cinturones y amuletos contra el mal de ojo. Vi a un sacerdote comprando uno, discretamente como si no creyera en el propio Dios al que servía. ¿Has estado escuchando?, dijo mi padre sin mirarme. No era pregunta. Era acusación vestida de constatación. He estado viendo, corregí. Mi padre apretó la mandíbula. Eso es peor. Me detuve. No por rebeldía, sino porque de pronto comprendí algo. Mi padre no temía que yo supiera. Temía que yo nombrara. ¿Qué he visto?, pregunté. Mi padre se giró hacia mí. En sus ojos había cansancio, pero también una advertencia. La advertencia de quien ama a su hijo como se ama una parte del cuerpo, con instinto, sí, pero también con temor a que lo delate. ¿Has visto cómo se sostiene una ciudad?, dijo. Y has visto que se sostiene con cosas que no le contarías a tu madre. Yo pensé en mi madre, en su obsesión por el orden, en su manera de limpiar la casa como si pudiera limpiar el mundo. ¿Entonces el orden es mentira?, pregunté. Mi padre tardó en contestar. A veces el silencio no es duda, es vergüenza. El orden es un acuerdo, dijo por fin. Y los acuerdos requieren suciedad. ¿Qué tipo de suciedad? Mi padre se inclinó hacia mí. Su voz bajó. De la que no se lava con agua. Lo dijo. Lo reconoció. Y en ese momento, en pleno mercado, entre pescado y frutas y gritos, sentí un frío extraño, como si el sol se hubiera equivocado de estación. «Vas a callarte», ordenó. «No por mí. Por ti». Yo miré alrededor. Vi hombres comprando, vendiendo, riendo, fingiendo. Vi a un niño rico intentando ser bueno sin permiso. Vi a un mendigo que no aceptaba pan si venía con aplauso. Y entendí con una claridad que me dio náusea, que la ciudad era un gran acuerdo para no mirar. «Me callaré», dije. Mi padre soltó el aire, aliviado. Yo añadí. «Pero no me voy a olvidar». Mi padre me miró como si acabara de descubrir que yo no era un niño, sino un problema que crecería. «Eso ya lo veremos», dijo. Y entonces, por primera vez, comprendí que mi padre tenía razón en una cosa: ser listo sin ser útil te deja solo. Solo que yo estaba empezando a sospechar que estar solo era, precisamente, la forma de ser libre. El banquete del vecino rico. El vecino se llamaba Menon, y su casa olía siempre a especias, incluso cuando no cocinaba nada. Mi madre decía que eso era elegancia. Yo pensaba que era miedo a que alguien notara el olor verdadero de las cosas. Nos invitó a un banquete una semana después del mercado. Dijo que era por amistad. En Sinope, cuando alguien dice amistad, quiere decir testigos. Mi madre me bañó 2 veces. Me peinó como si fuera a presentarme ante los dioses. Me puso una túnica que picaba y sandalias nuevas que me hacían caminar como si la tierra fuera culpable de algo. «Compórtate», dijo. «Y no hables si no te hablan». «Entonces será una noche corta», respondí. Me dio un golpe suave en la cabeza, de esos que dicen «te quiero», pero no del todo. La casa de Menon estaba llena de gente que yo ya había visto en el mercado, pero distinta. En el mercado tenían manos, allí tenían gestos. En el mercado olían a sudor, allí olían a discursos. Había músicos, vino, bandejas de carne que parecían haber sido sacrificadas para un dios hambriento. Los hombres se recostaban como si la gravedad fuera una costumbre antigua. Las mujeres reían con esa risa que no es risa sino permiso. Yo me senté entre mi padre y un hombre gordo que hablaba de política, como si la política fuera una enfermedad de otros. «Este es tu hijo», dijo el hombre mirándome. «El raro». «El mismo», contesté yo.
El hombre soltó una carcajada que parecía fabricada. Tiene carácter, dijo. Eso es bueno para un hombre. No soy un hombre, respondí. Soy un problema pequeño. Mi padre me pisó el pie bajo la mesa. El vino empezó a circular. Las lenguas se aflojaron. El banquete se convirtió en una feria de virtudes fingidas. Menon levantó la copa. Por Sinope, proclamó. Por nuestra ciudad próspera, ordenada, bendecida por los dioses. Todos repitieron por Sinope, como si la ciudad estuviera enferma y necesitara ánimos. Y por los hombres honorables, añadió, que mantienen la justicia. Yo miré la mesa. Conté las copas. Conté los platos. Conté las mentiras. Un esclavo pasó con un cesto de pan. Tropezó. Un pan cayó al suelo, rodó hasta mis pies y se detuvo como si me conociera. Todos se quedaron quietos. El esclavo se puso pálido. Menon frunció el ceño. Recógelo, ordenó. El esclavo se agachó a toda prisa, pero antes de que pudiera tocarlo yo lo recogí. Lo observé. Tenía polvo, nada más. Está bien, dije. Se puede soplar. Menon me miró como si hubiera blasfemado. Eso no se sirve, dijo. ¿Por qué? Porque ha tocado el suelo. ¿Y el suelo qué es? Sucio. Yo miré alrededor, las sandalias, las túnicas arrastrando, las manos grasientas, las bocas manchadas de vino. Entonces todos somos suelo, dije. Alguien rió. Alguien tosió. Mi madre cerró los ojos como si estuviera rezando para desaparecer. Menon sonrió tenso. El niño es gracioso. No, dije. El niño está hambriento. Hubo un silencio incómodo. El esclavo seguía agachado, sin atreverse a levantarse. Dale otro, ordenó Menon. Y tira ese. Miré el pan en mi mano. Miré al esclavo. Dáselo a él, dije. Yo comeré el que tocó el suelo. Menon se incorporó un poco. En mi casa se hace lo que yo digo. En tu casa comes lo que ordenas, respondí. Él come lo que cae. Se oyó un murmullo. Palabras como niño, falta de respeto, educación. Mi padre me agarró del brazo. Diógenes, susurró, basta. Yo vi al esclavo. Tenía los ojos llenos de miedo y algo más, algo que me reconocí. Esperanza equivocada. Le di el pan. Toma, le dije. Come antes de que te pidan permiso. El esclavo dudó. Menon se puso de pie. Fuera, gritó. Fuera los dos. Yo me levanté. El esclavo también. Yo no sabía si estaba expulsándolo de su trabajo o de su vida. Mientras salíamos, oí a Menon decir. Los niños deben aprender su lugar. Yo me volví. ¿Dónde está el tuyo? Pregunté. Mi padre me empujó hacia la puerta. En la calle el aire frío me golpeó la cara. El esclavo se quedó de pie, temblando. Gracias, murmuró. No, le dije. Perdón. ¿Por qué? Porque mañana tendrás hambre otra vez. Se fue. Mi padre me agarró del hombro. Me has humillado, dijo. Yo lo miré. No. Te he mostrado. Me soltó. ¿No entiendes nada?, susurró. Empiezo a entender, respondí. Y supe, por la forma en que me miró, que acababa de comprarme algo que no quería, la fama de niño imposible. La ciudad no olvida esas cosas. La risa que no estaba permitida. Durante 3 días nadie me habló del banquete, y eso fue peor que si me hubieran castigado. El silencio de los adultos no es olvido, es fermentación. En el 4.º día, cuando salí a la calle con una cesta para mi madre, noté que algo había cambiado. No era visible. Era el aire. Como cuando el mar se retira un poco antes de volver con fuerza. 2 mujeres que charlaban cerca del pozo me miraron y bajaron la voz. Un hombre que vendía aceitunas dejó de contar cuando pasé.
El panadero me sonrió con los labios y me negó los ojos. Yo llevaba la cesta como siempre, pero el suelo parecía inclinarse hacia mí. En la esquina vi a Eutidemo, el niño del pan. Estaba con otros 2 muchachos, lanzando piedras a un gato que dormía al sol. Me acerqué. No es divertido, dije. Eutidemo me miró sorprendido, como si yo hubiera aparecido desde otra vida. ¿Y tú qué sabes? Respondió uno de los otros. Tú eres el niño del banquete. Me quedé quieto. ¿Eso es un nombre? Es una advertencia, dijo Eutidemo. Mi padre dice que eres peligroso. Los cuchillos también, contesté. Y aún así coméis con ellos. El gato se levantó y huyó. Las piedras quedaron en el suelo como argumentos que nadie se atrevía a sostener. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Eutidemo. Porque tenía hambre. El esclavo. Yo también. Eutidemo frunció el ceño. Mi padre dice que no se humilla a un hombre en su casa. No humillé a nadie, respondí. La vergüenza no la entrego yo, cada cual se la trae puesta. Los otros muchachos se rieron. Eutidemo no. Había aprendido demasiado pronto el precio de destacar. Ten cuidado, me dijo. La gente habla. Que hablen, respondí. Eutidemo negó con la cabeza, como si ya me hubiera perdido. En el mercado me encontré al mendigo. Estaba sentado en el mismo lugar, como si el mundo fuera una escena que se repite para los que miran. Ahora te miran distinto, dijo sin saludar. Siempre me miran distinto. Ahora te juzgan, corrigió. Eso también lo hacían. El mendigo sonrió. Ahora te temen un poco. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque has demostrado que no respetas el teatro. Miré alrededor. Hombres gritando precios, mujeres eligiendo pescado, niños copiando gestos de adultos. ¿Todo es teatro? Sí, dijo. Pero casi nadie se ríe en mitad de la obra. Ese día en la escuela, el maestro habló de los dioses. Dijo que los dioses premian a los justos y castigan a los impíos. Dijo que el orden del mundo era perfecto. Yo levanté la mano. ¿Menon es justo? Pregunté. El maestro dudó. Es un hombre respetable. ¿Y el esclavo al que echó? Eso no nos incumbe. Entonces los dioses tampoco, dije. Alguien soltó una risa. El maestro me señaló. Sal. Salí al patio. El sol me dio en la cara. Me senté en el suelo. Al poco rato salió Eutidemo. Te van a castigar, dijo. Ya lo sé. ¿Por qué no te callas? Pensé en la moneda. En el pan. En el esclavo. Porque si me callo, me convierto en uno de ellos. Eutidemo se sentó a mi lado. Yo quiero ser uno de ellos, confesó. Lo miré. Eso también es una decisión. Esa tarde, mi padre me llamó. Mañana irás a ver al magistrado, dijo. Tienes que pedir disculpas públicas a Menon. No. Mi padre respiró hondo. Diógenes. No pedí perdón por el pan. No lo haré por la verdad. Me miró como si yo hubiera elegido una enfermedad. Te estás quedando solo. Ya lo sé. Eso no es una victoria. Lo pensé. Depende de con quién. Mi padre no respondió esa noche acostado, me reí. Me reí solo, en la oscuridad, sin ruido. Me reí de Menon, de la ciudad de los dioses, de mí mismo. Y supe que esa risa no me la iban a perdonar. El perro del puerto. El día después de la risa, mi padre no me llevó al mercado. Me dejó salir solo. Eso era castigo. Mi padre creía que la ciudad educa mejor que los golpes. Caminé sin rumbo, dejando que Sinope me mostrara su verdadero rostro, el que no se ve desde los patios ni desde las mesas ricas. Crucé calles estrechas, pasé junto a casas donde los niños no tenían sandalias y las madres no tenían tiempo,
y acabé en el puerto. El puerto siempre dice la verdad, allí llegan los que huyen y los que buscan, y ambos traen la misma cara. Me senté en un muelle, mirando el agua. Los barcos entraban y salían como pensamientos de gente importante, siempre ocupados, nunca seguros. Fue entonces cuando lo vi. El perro. No el mismo del patio de mi casa. Otro. Más grande. Negro, con una oreja rota y una mirada que parecía saber demasiado sobre el mundo, y no guardarle rencor. Estaba mordiendo una espina de pescado, como si fuera un tesoro. Me acerqué despacio y me senté a su lado. No me gruñó. No me miró. Siguió masticando con paciencia. Tú sí sabes vivir, le dije. El perro alzó la cabeza un segundo, como si escuchara algo lejano, y luego volvió a su tarea. A mi alrededor, los marineros descargaban sacos, gritaban, reían, se insultaban. Un hombre vomitaba vino en un rincón. Otro contaba monedas en la sombra. Nadie miraba al perro. No tienes casa, le dije. No tienes dueño. No tienes miedo de perder nada. El perro dejó la espina y se rascó el cuello con una pata. Ese gesto sencillo me pareció más sabio que todo el discurso del maestro sobre los dioses. Un niño se acercó con una piedra en la mano. Le grité. Se detuvo. No es tuyo, dijo. Tampoco el sol, respondí. Y aún así te calienta. El niño dudó y se fue. El perro me miró por primera vez. Sus ojos eran claros, tranquilos, como si el mundo no le debiera explicaciones. Te odian porque no juegas a su juego, le dije. A mí empiezan a odiarme por lo mismo. El perro se levantó, se estiró, se acercó y se sentó a mi lado, tan cerca que pude sentir su calor. Nadie en Sinope se había sentado conmigo así en días. Un marinero pasó y escupió cerca. Los perros y los niños, dijo. Los únicos que dicen la verdad sin saberlo. Yo levanté la vista. Yo sí lo sé. El marinero rió y siguió su camino. Me quedé allí mucho tiempo. Pensé en la ciudad, en mi padre, en Menon, en la risa prohibida. Pensé, si uno no posee nada, nadie puede robárselo. Si uno no desea nada, nadie puede comprarlo. Si uno no finge nada, nadie puede humillarlo. El perro bostezó y apoyó la cabeza en mis piernas. No te importa que te llamen sucio, le dije. Porque estás limpio de mentira. El sol bajaba. Las sombras crecían. El puerto seguía vivo. Supe entonces con una claridad tranquila que si algún día yo era alguien, sería como él, sin casa, sin dueño, sin vergüenza. Cuando volví a casa, mi madre me miró preocupada. ¿Hueles a puerto? Huele a verdad, respondí. Mi padre me observó largo rato. Te estás convirtiendo en algo que no puedo controlar, dijo. Eso es crecer, contesté. Y por primera vez no sonó como una frase, sino como un juramento. El primer castigo público. El castigo no llegó con gritos ni con golpes. Llegó con una invitación. Un hombre vino a casa a media mañana. No era vecino. No era amigo. No era nadie. Y eso en una ciudad es la forma más peligrosa de ser alguien. El magistrado desea ver al niño, dijo. Mi madre palideció. Mi padre se puso serio, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Voy yo, dijo mi padre. No, respondió el hombre. El niño. No recuerdo el camino. Recuerdo el silencio. El tipo de silencio que no se parece al miedo, sino a la preparación. La plaza estaba llena. Eso fue lo primero que entendí, no era justicia, era escena. Me hicieron subir a una plataforma baja. El magistrado estaba sentado en una silla alta, con rostro de madera pulida. A su lado, Menon. Vi a Eutidemo entre la gente. No me miraba. El magistrado alzó la voz. Diógenes de Sinope,
Hijo de Jaisesias, has alterado el orden, insultado a un ciudadano respetable y promovido la indisciplina entre los esclavos. Yo di pan, dije. Un murmullo recorrió la plaza. No te he pedido que expliques, respondió el magistrado. Te he acusado. Menon dio un paso adelante. Este niño ha humillado mi casa. No, dije. Tu casa se humilló sola. Mi padre cerró los ojos. El magistrado golpeó la madera. Basta. La ciudad no se sostiene sobre insolencias infantiles. Este niño será castigado para que los demás aprendan. Sentí el aire cambiar. Los adultos contenían la respiración, como si alguien estuviera a punto de sacrificar algo que no les pertenecía. Arrodíllate, ordenó el magistrado. Lo miré. No. Un murmullo más fuerte. Menon sonrió. Arrodíllate, repitió. Y pide perdón. Miré a la multitud. Vi curiosidad, miedo, deseo de ver sangre sin sangre. ¿A quién? Pregunté. A la ciudad. La ciudad no tiene cara, dije. Y yo no me arrodillo ante cosas sin rostro. El magistrado se levantó. Entonces aprenderás. Dos hombres me sujetaron por los brazos y me obligaron a bajar la cabeza. No dolió al principio. Lo que dolió fue escuchar cómo la gente respiraba aliviada. El golpe llegó después. No fuerte. Preciso. Educado. Yo apreté los dientes. Otra vez, ordenó el magistrado. Esta vez dolió más. No lloré. No porque fuera valiente, sino porque había algo en mí que se había roto antes y no quería romperse dos veces. ¿Pedirás perdón? Preguntó el magistrado. Levanté la cabeza. Vi a mi padre. Vi su miedo. No. El tercer golpe fue innecesario. Lo sabían. Yo lo sabía. Pero la ciudad necesitaba verlo. Cuando me soltaron caí de rodillas. No por obediencia. Por cansancio. Lléveselo, dijo el magistrado. Y que recuerde. Recordé. Recordé el pan. El perro. El puerto. La risa. Cuando llegué a casa, mi madre me limpió la sangre con manos temblorosas. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haces esto? La miré. Porque si no lo hago, nadie lo hará. Mi padre se quedó en la puerta. No dijo nada. Esa noche soñé con perros.